Listo. Entonces, hoy día vamos a trabajar lo que es la función de recorte. Entonces, nuestro propósito de decisión va a ser realizar, ¿no?, el recorte de diferentes imágenes con diferentes técnicas, ¿ya? Para lo cual ustedes me van a ayudar con la lectura. Vamos. Iniciamos con Chungues González. Ok, profesor. Recorte de imágenes y vectores. Con Skype se pueden recortar imágenes y vectores de una forma muy sencilla, desde recortes básicos hasta los más sofisticados. Los recortes de Skype son provisionales, es decir, que son totalmente reversibles. También se puede considerar como una ventana, como se deja ver los objetos que se asoman a ella. Gracias. Tal como mencionó su compañera, entonces, en Skype, o como vemos en las imágenes, ¿ya?, nos va a permitir realizar recortes, ¿no? Ya sea diferentes imágenes que tengamos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Miren, esta partecita de acá, lo que está con el borde amarillo, ¿no? O más bien dicho, todo esto de las flores está acá. Pero si yo selecciono o genero un rectángulo al borde de ello y aplico el recorte respectivo, el resultado es esto, ¿eh? El mismo tamaño que el otro, ¿no? Esa es una de las bondades. Tal como también menciona en el texto, es como si una ventanita se abriera y nos dejara ver y el resto ya no, ¿eh? Listo. Damas Villaverde. Sí, profesor. Dictele lectura, damas. En este otro ejemplo vemos una ilustración vectorial donde se hace lo mismo que en el ejemplo anterior, pero esta vez sobre vectores. Listo. Tal como dice, no solo son en las imágenes, no fotografías, que se llaman las imágenes de mapa de bit, sino también en los que nosotros dibujamos, ¿ve? Al crearle el marco, todo ello, y aplicar el recorte, nos muestra solo lo que estaba dentro del marco. Dionisio Prosopio. Ya, profesor. El recorte rectangular es el más usado, pero la zona de recorte puede tener cualquier forma, como por ejemplo este recorte de forma circular muy estético. ¿No? Por ejemplo, nosotros que vamos a trabajar lo que son afiches dentro de lo que es INXScape, ¿no? Por ejemplo, no solo de forma rectangular como lo presentaba, ¿no? Sino también circular o formas diseñadas que nosotros creamos, ¿no? ¿Ve? Como un trébol, ¿no? Y nosotros hacia Maniego. Y nosotros a Samaniego. Ahí está, creo que se ha ido. Y nosotros a Samaniego. Limachi Gargati. Sí, profesor, Dele lectura a esa partecita de la diapositiva. aquí podemos ver un recorte muy usado en documentos corporativos. Ok, listo. Entonces, como podemos ver, también acá para crear este tipo de afiche nosotros se utiliza, como dice, la herramienta recorte o mejor dicho. Profesor, le estoy empezando a escuchar cada vez más lejos. A ver, voy a alzar mi micrófono, ¿ya? Profesor, yo también le escuché lejos. ¿Ahora? Profesor. Ahora sí, profesor. Ahora sí, profesor, se me escucha. El micrófono se llama Casi como una cuadrilla. Ya. Entonces, como podemos ver, nosotros vamos a hacer así como estas portadas, ¿ya? Vamos a trabajar. Por eso hemos aprendido primero como dice, trabajar con con los objetos, ¿no? Las opciones básicas. Después de ello hemos visto los colores, ¿no? Degradado, todo. Luego con el Bezier, dibujar forma. Y ahora también vamos a aprender lo que es la parte de recorte. Entonces, con el recorte, nosotros vamos a dar estas formas, ¿eh? Para poder crear ello, ¿no? Listo. Mendoza, Carguamaca. Todavía no ingresado, ¿no? Miranda Arauco.
Sí, profesor. Dele lectura y yo. Este es otro recurso muy utilizado que convierte las letras en una zona de recorte. ¿Ve? Como podemos apreciar, ¿no? Con la herramienta texto, ¿no? También podemos recortar, ¿ve? A una imagen, ¿no? Que está dentro de ahí. Miranda. A ver, ¿quién Mendoza ya está Miranda? Neira Taxa. Sí, profesor. Por último, vemos este ejemplo donde la imagen se ha recortado usando la herramienta de Bezier, recortando este modelo para eliminar todo el fondo de la imagen. ¿Ve? Entonces, la herramienta Bezier también nos va a ayudar, ¿ve? Como podemos ver, con la herramienta Bezier hacemos todo el borde, porque ya sabemos darle forma, ¿no? También las partes interiores, ¿ve? Y aplicamos el recorte y eliminamos, ¿no? El fondo de una imagen, ¿ves? Como podemos visualizar, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver los pasos, ¿ves? Para crear un recorte. A ver. ¿Quién sigue? Continúa. Neira Taxa, ya está. Ojeda Mendoza. Profesor, Dele lectura, niña. ok, crear un recorte. En primer lugar, entregamos una imagen cualquiera, que será la que vamos a recortar. En segundo lugar, terminamos un objeto cualquiera que hará una zona de recorte. En este ejemplo, el objeto será un rectángulo. Listo. Entonces, como hemos visto, ¿ve? Al crear a esta imagen, nosotros vamos a crear un rectángulo, ¿ya? Y este rectángulo, vamos a ponerlo con esta imagen, recordemos que esto es para poner encima o elevar al primer plano, ¿no? Con esta herramienta vamos a hacer que se vea de esta manera, ¿ve? Encima nuestro rectángulo, ¿no? Y ver también que nuestro rectángulo tenga un color llamativo para saber dónde es, se puede decir, los límites de que vamos a recortar. Y una vez hecho esto, vamos a aplicar donde es el menú objetos, recortar y aplicar, ¿ve? Y ya está recortado. Esto sería nuestro resultado, ¿no? Osorio Rojas. Ok, profesor. Deshacer el recorte. Para deshacer el recorte hay que ir al menú. Objeto, recorte, liberar. Listo. Entonces, como vemos, una vez que hayamos hecho el recorte, no quiere decir que ya no podemos volver atrás, ¿no? Como hemos dicho, es una ventana como parece que lo estuviese ocultando, ¿ya? Y podemos retroceder, ¿no? Deshacer el recorte, tal como ahí se ve. Seleccionamos y el recorte, menú, objeto, recorte y liberar, ¿no? Entonces deshacemos el recorte. Palacio Chávez. Palacios Chávez, ya se fue Palacios Chávez, llama lista y desaparece. Quintana Palomino. Acá estoy, profesor. Dele- Zonas de recortes varias. De la misma manera que se recortan imágenes con rectángulos, se pueden hacer recortes con objetivos de cualquier forma. Bien, profesor. Ya listo, gracias. Entonces, tal como hemos visto, o vamos a ver, ¿no? No solo rectángulo, ¿ves? Sino de formas, distintas formas, ¿no? Para lo cual, ya, a ver, Remusgo Valera. No hay Remusgo Valera, también se salió. Rojas. Profesor, aquí estoy. Profesor, aquí estoy. Es que mi micrófono no se quería prender. Ya, listo, vamos, Remusgo Valera. Ok, profesor. Pero la mejor zona de recorte es la forma por un objeto único. Por lo tanto, si la zona de recorte está conformada por varios objetos,
Conviene combinarlos mediante trayecto combinar. Listo, ¿no? Por ejemplo, queremos dar esta forma, tal como hice, es conveniente seleccionar todo y combinarlo, ¿no? Que sea solo un objeto, ¿no? Y de ahí aplicar el recorte respectivo. Acá también estamos viendo la parte del texto, ¿eh? Ahí está el fondo, y escribimos encima, ¿no? Y aplicamos el recorte, y esto sería el resultado, ¿ya? Recorte múltiples imágenes. Rojas Vila. Ok, profesor, recortes de múltiples imágenes. Un objeto no solo puede recortar una imagen, sino que puede recortar todas las imágenes y objetos que hay por debajo de él. Por ejemplo, tenemos este documento corporativo que contiene vectores, texto y una imagen bitmap. Listo, gracias. Tal como mencionó su compañera, no solo podemos recortar estos tipos de imágenes, ¿no? Uno solo, sino distintas, de varias imágenes. Por ejemplo, acá tenemos el diseño, está el paisaje al fondo de la ciudad, de un afiche, ¿no? Y vemos que tiene acá imperfecciones, o puede decir que se nos pasó, ¿no? Entonces yo puedo seleccionar y recortar, ¿ve? De esa manera, ¿no? Varias imágenes, ¿no? Ya sean vectores, imágenes de mapas de bit, el bitmap, de mapas de bit, ¿ya? Listo. ¿Ve? Esto sería el proceso, ¿ve? Pero el proceso es el mismo, tal como dice. Seleccionamos por encima todo, una vez que tengamos ese marco, menú, objeto, recortar y aplicar. Esto es lo que vamos a trabajar más, ¿no? Una vez que tenemos seleccionado. Ya cuando vamos a la práctica, en breves vamos a visualizar. Listo. San Ginés Fernández. Sí, profesor. Recortes complejos. Con la herramienta Bezier se puede crear zonas de recorte complejas. De esta forma se podría, por ejemplo, eliminar todo el fondo de una imagen, como se haría con GIMP, Photoshop o Krita. Para ello se debe contornear toda la figura de la modelo y luego le aplicamos el recorte de la manera habitual. Para crear estas zonas de recorte se debe usar la herramienta de Bezier. Listo, gracias. Tal como mencionó, cuando tenemos figuras complejas, ¿no? Como para eliminar el fondo, tenemos que utilizar la herramienta Bezier para darle el borde, ¿no? Entonces, ¿ves? Entonces, lo que hemos aprendido ya las semanas anteriores, ya somos más diestros ahora, más expertos en manejar la herramienta Bezier, ¿no? Nos sirve para hacer este trabajo también, ¿eh? Sosa Félix. Profesor, a ver, además pueden, además pueden requerir las técnicas de un trayecto de unión y diferencia, con la que se consigue objetos calados, como el que se puede ver en la figura de abajo y en la zona indicada por las flechas. Listo. Entonces nosotros, como podemos ver, de repente tiene ahí, ¿no? Unas aberturas, tal como esto de acá, ahí, ¿no? Tal como hice, con la herramienta Bezier dibujamos. Una vez que hemos dibujado, podemos utilizar unión y luego diferencia, entonces nos va a dejar de esta manera, ¿ve? Recordemos las sentencias básicas que hemos hecho, ¿no? De unión, restar, dividir, simplificar, trabajando con objetos. ¿Ve? Entonces, a ver, Taxa Guerra todavía no llega, ya llegó. Taxa Guerra. No hay Taxa Guerra. Ceballos Barba. Ceballos. ¿Profesor, me escucha? Sí, le escuchamos. Ya. ¿Leve eso, no, profesor? Sí, léale. Para crear estos huecos se hace lo siguiente. Crear primero el contorno. Crear las formas entre los huecos de los brazos. Selecciona las dos figuras de los huecos y ve a trayecto y combinar, o trayecto o combinar. Seleccionar la figura del contorno y la figura de los huecos y ve a trayecto diferente. Listo, acá estamos viendo entonces, ¿no? Nos dice que tenemos que seleccionar las figuritas primero, combinarlo,
después realizar diferencia. Esto se va a entender más cuando hagamos la práctica, ¿ya? Listo, ¿eh? Y una vez aplicado, el resultado es esto, como podemos visualizar.